No, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Luisa Ortega y hoy les hablaré o daremos foco a nuestra localización LATAM para Microsoft Dynamics 365 Business Central. La idea central que quiero que se lleven en esta sesión es que hoy en día es posible operar en varios países de Latinoamérica cumpliendo con la normativa fiscal de cada uno dentro de un solo entorno de Business Central, ¿vale? Eso es pues exactamente lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Antes de entrar en materia, permíteme contarles o mostrarles rápidamente nuestros próximos webinars que tenemos programados por si después de este les interesa inscribirse a alguno más, ¿vale? Entonces, como pueden ver en esta lámina, tenemos dos próximos webinars. En julio tendremos uno enfocado en la localización para Honduras, que será el 22 de julio, y el 18 de agosto sobre la localización Chile, ¿vale? Entonces, si alguno de estos países les interesa particularmente, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla, ¿vale? Allí los redireccionará hacia todo el calendario de los webinars por si desean inscribirse en alguno, ¿vale? Ya con estas fechas anotadas, volvamos al webinar de hoy, en donde les mostraré la agenda para que sepan qué exactamente vamos a cubrir durante toda esta sesión, ¿vale? Entonces, en la agenda de hoy tenemos 7 puntos, ¿vale? Primero vamos a hablar o les voy a hablar sobre quiénes somos para que tengan un poco más de contexto. También les mostraré en qué países de Latinoamérica ya tenemos localización disponible. Luego entraremos en materia en la cual les voy a hablar sobre qué es la localización LATAM, cuáles son sus características y sus beneficios, ¿vale? Después de esto vamos a tener una demo en vivo que estará a cargo de una de nuestras consultoras y adicional para el día de hoy tenemos también una demo, ¿sí? Adicional en donde le vamos a dar un espacio a una de las consultoras de GoSocket, ¿vale? Quien es nuestro proveedor tecnológico para que nos muestre un poco el flujo de facturación electrónica, ¿vale? Y así ya después cerramos con un pequeño espacio de preguntas y respuestas, ¿vale? Si durante la sesión o la presentación llegan a tener alguna pregunta o duda, la pueden dejar en el chat o a lo último pueden activar sus micrófonos para que pueda ser más dinámico, ¿vale? Así que sin más preámbulo, empecemos hablando sobre quiénes somos. LLB Solutions es un partner de Microsoft especializado en Dynamics 365 Business Central. Atendemos los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, ¿vale? Llevamos más de 15 años de experiencia implementando soluciones de negocios. Tenemos más de 100 localizaciones fiscales disponibles para Latinoamérica, certificadas en AppSource, que pues es el marketplace oficial de Microsoft, y ya hemos contemplado más de 300 implementaciones exitosas con empresas de diferentes industrias, ¿vale? Ya que contamos con más de 17 localizaciones certificadas, en la siguiente lámina les mostraré o les mencionaré los países en los que ya tenemos cobertura, ¿vale? Entonces tenemos lo que es localización Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y por supuesto LATAM, ¿vale? Todas estas localizaciones
las pueden encontrar en nuestra página web. Allí cada localización tiene sus propios recursos, como lo es el brochure, ¿sí? Y sus demos pregrabados. Y por otro lado, como les comenté anteriormente, también están disponibles en App Stores, las cuales pues están certificadas bajo las prácticas que exige Microsoft, tanto a nivel funcional como a nivel técnico, ¿vale? Ahora bien, quiero compartirles el concepto que nosotros manejamos sobre la localización LATAM, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, les platico el objetivo, ¿sí? Nuestra localización LATAM integra empresas de distintos países en un mismo ambiente productivo, ¿vale? Cabe resaltar que estas localizaciones están solo para Business Central, por lo tanto, pues este es el ERP con el que deben de trabajar, ¿vale? ¿Esto qué nos va a permitir? Como les mencionaba, puedes tener todas estas localizaciones en un solo ambiente productivo, asegurando el cumplimiento de las regulaciones fiscales, contables y legales de la TAM o de estos países de los que le mencioné en la lámina anterior, ¿vale? La localización se adapta según el país y la compañía, permitiendo así pues poder gestionar las operaciones de una manera más centralizada y eficiente, ¿vale? En pocas palabras, pues las localizaciones se activan dependiendo del requerimiento del cliente, por decirlo así, ¿vale? Entonces, con ese concepto claro, vamos a ver qué características técnicas y funcionales hacen posible todo esto y que la localización sea flexible. En cuanto a las características de la localización LATAM, esta se implementa en un ambiente Norteamérica, es decir, ya sea un ambiente en Canadá, Estados Unidos o México, ¿vale? Y es funcional para aquellas empresas que tienen operaciones en América Latina o que son multipaís, ¿sí? Entonces, aquí les menciono algunas de las características que he destacado para esta presentación. Entonces, lo primero es que hay que tener en cuenta que las implementaciones se hacen de forma independiente. Es decir, que tiene que cubrir la adaptación a las leyes, regulaciones contables y tributarias específicas de cada país, ¿vale? Esto tiene funcionalidad intercompany, es decir, que te permite que permite la gestión de operaciones entre compañías de forma estándar de diferentes localizaciones dentro de un mismo entorno. También abarca formación y soporte, es decir, que durante las etapas de implementación tendrá acceso a formación funcional y soporte después de salida en vivo, ¿vale? Estas localizaciones se adaptan a la terminología local, en donde se añaden funciones que se alineen con el vocabulario específico de cada país en la TAM, ¿vale? Esto incluye lo que ya son nombres de impuestos, cuentas contables, reportes fiscales y otros términos relevantes. Y por otro lado, incluyen actualizaciones continuas claramente, es decir, que integración de nuevas funcionalidades y versiones del producto previstas por Microsoft, ¿vale? Porque pues Business Central sabemos que se actualiza 2 veces al año y pues claramente esto va a tocar nuestras localizaciones, por ende tenemos que estar cubriendo periódicamente esas actualizaciones, ¿vale? Además de sus características técnicas, ¿vale? La localización LATAM ofrece beneficios clave que aportan valor directo a las empresas, ¿vale? Entonces, en cuanto a los beneficios, destaqué estos que les voy a mencionar, y es que te permite tener una escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que da soporte para expansión en diferentes países de la TAM sin necesidad de añadir otros ambientes, ¿vale? Por ejemplo, si un cliente que está arrancando
por ejemplo, con Perú, México y Colombia, y más adelante, a medida de que vaya creciendo su negocio, pueden incorporar otra localización dentro de las que nosotros cubrimos en ese mismo ambiente, ¿vale? Y no va a haber ningún problema. Al tener integración de estos procesos, se automatiza y se centraliza la información, ya que pues esto también reduce la carga administrativa, también accede a todos los datos financieros y tributarios desde una única plataforma, asegurando trazabilidad, cumplimiento y control en tiempo real, ¿vale? También esto nos va a permitir tener mayor productividad y eficiencia, dado que contaría el cliente con estas localizaciones en un mismo ambiente. Y también permite un ahorro, es decir, que la implementación de varios países en un solo productivo pues reduce el costo de tener que implementar cada país en un ambiente productivo diferente, ¿vale? Adicional de, ya aquí finalizando, toda esta presentación, para que sepan, la van a tener más adelante junto con el seguimiento que se les enviará, ¿vale? Se les compartirá esta grabación, esta presentación y los recursos para que puedan indagar un poco más y también para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y ya aquí pues damos por terminada nuestra primera parte, ¿vale? Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención hasta este punto. Aquí les dejo en pantalla nuestros datos de contacto por si en algún momento desean que profundicemos en la información sobre nuestra localización LATAM o sobre cómo empezar a implementarla en su empresa. Con gusto los atendemos por medio de estos canales, ¿vale? Aquí ya voy a dar paso a nuestra consultora Juana Pedroso, quien va a ser la encargada de la demo, ¿vale? Entonces, Juana, adelante. Hola, buenos días. Me confirman por favor si me escuchan bien y si logran visualizar mi pantalla, ¿vale? Vamos a hacer una... Sí, Perfecto, sí, muchas gracias por confirmar. Vale. Así como lo venía indicando Luisa, hoy estaremos realizando un flujo demostrativo donde nos va a permitir ver el comportamiento que tiene la localización LATAM. Vamos a tener en cuenta que también vamos a ir explorando las diferentes localizaciones que vamos a estar utilizando en nuestro flujo, ¿sí? Y recordemos que las localizaciones es una extensión que permite el cumplimiento fiscal de un país, ¿vale? El entorno LATAM, vamos a explorar un poco nuestro menú, ¿vale? Dentro de Business Central, es un entorno donde nos va a permitir tener distintos países, ¿vale? En este caso podemos identificarlos con el ISO 2, que es de que está el distintivo para cada país. En este caso estoy en la compañía de Colombia, ¿sí? Pues vamos a utilizar dentro de nuestro flujo. Podemos ver México, podemos ver Chile, podemos ver Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Ecuador, Venezuela, entre otras, ¿sí? Entonces de esta manera, desde nuestro mismo entorno, en este caso nosotros le hemos llamado LATAM, podemos visualizar diferentes compañías que contienen nuestra localización, ¿vale? Una vez nosotros confirmemos o instalemos nuestra localización, vamos a tener un menú en el que podemos escoger e indicar la localización que está activa, ¿vale? En este caso, desde la información de la compañía o de la empresa, tendrás un campo que se llama localización. Ahí seríamos indicando que estamos utilizando la localización Colombia, ¿vale? Ahora, este mismo principio podemos pasarnos a la compañía de México, ¿sí? Y desde nuestra información de la empresa vamos a encontrar que la localización activa es México, ¿sí? Con este principio vendríamos siendo que con todas y una de nuestras compañías tendrá la forma de identificar la localización que contiene activa, ¿vale? Parte de esta
generalidad, vamos a explorar también el comportamiento propio de la localización y cómo se integra dentro de Business Central, ¿sí? Y esas transacciones que se pueden realizar de una compañía a otra, ¿sí? En este caso, el flujo operativo va a ser en base a la revisión de caracterización fiscal que se cumple a través de campos propios de la localización. También estaremos explorando y generando distintos documentos donde nos va a permitir hacer el timbrado o la emisión electrónica de los mismos y ver el comportamiento de los distintos impuestos propios por cada país, ¿vale? En este caso recordemos que vamos a interactuar con Colombia y con México. Y asimismo, pues finalizaremos generando los distintos reportes que se tienen para la localización, ¿vale? Entonces vamos a explorar un poco más ya dentro de nuestra compañía de Colombia, dentro de las fichas de proveedores, ¿sí? Vamos a explorar fichas de proveedores y clientes, donde vamos a encontrar los campos propios de la localización, es decir, los que nos va a hacer el cumplimiento fiscal, ¿sí? Vamos a encontrar el campo que se llama tipo de operación, donde vamos a encontrar una lista desplegable y nos va a permitir ir seleccionando algunas acciones referentes a la operación que realiza nuestro proveedor. Con ese mismo orden de idea estaríamos implementando el tipo de identificación con una lista desplegable en donde nos va a permitir ir alimentando la información de nuestro proveedor. Sí, en este caso podemos indicar cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte, etcétera. Sí, vamos a tener el campo de tipo de régimen tributario, en donde indicaremos si corresponde a un gran contribuyente, a un régimen simple de tributación, o pues en caso de que no aplica esta generación del régimen. Y a su vez tendremos el campo tipo de contribuyente, donde pues indicamos el tipo de contribuyente que es nuestro proveedor, ¿sí? Entonces a nivel general, con la mano en la localización y esos campos propios, nos permite esa clasificación fiscal, ¿vale? Asimismo, tenemos una sesión que nos va a permitir relacionar algunos conceptos de retenciones. Estos son a nivel informativo, en donde nos permitirá crear y obtener los distintos conceptos, tasas o tarifas de nuestras retenciones, ¿vale? En este caso estamos presentando retenciones de IVA, retenciones en la fuente, vamos a tener retención de ICA, ¿vale? Acá en Colombia. Entonces mira que tenemos las opciones de ir informando y el momento en que creemos un documento con nuestro proveedor, pues esta información se va a asociar de forma automática, ¿vale? Entonces con ese mismo principio encontraremos estos mismos campos en la sesión de clientes, ¿sí? Vamos a darnos un ejemplo. Tengo acá a mi cliente y ahí tendríamos los mismos campos propios de localización con su caracterización fiscal hacia clientes y proveedores, ¿vale? Que tenemos proveedor, tipo de identificación, régimen, formas de asociar retenciones, etcétera. Vamos a avanzar un poco más, vamos a realizar una factura de venta, ¿vale? Vamos a indicarles nuevo y vamos a asociar a nuestro cliente, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar empresas mexicanas porque voy a relacionar o voy a utilizar y realizar transacciones entre mis compañías, entre México y Colombia, ¿vale? Entonces seleccioné mi empresa mexicana, miren que se va rellenando información de forma automática, ¿vale? Aquí podemos indicar ver el tipo de régimen tributario que fue asociado a nuestro cliente, etcétera. Una vez digamos de que podemos visualizar la información de nuestro cliente, pasaremos al contenido de nuestras líneas, en donde nos va a permitir ejecutar desde artículos, recursos, cuentas contables, activos fijos, entre otros. Vamos a explorar la acción de artículo y escogemos un artículo en específico, ¿vale? Una vez se asocia, vemos que se va complementando información, que simplemente nos queda agregar
las cantidades que necesitamos, ¿sí? Nos queda visualizar los campos de los distintos impuestos y retenciones que pueden llegar a ser aplicados. Vale, en este caso estoy aplicando un IVA del 19%. Podemos escoger que vamos a hacer aplicación de una retención en la fuente o una retención del IVA, o en caso de ser necesario una retención del ICA. En caso en que nuestro proveedor o nuestro cliente, en este ejemplo, no tenga o tenga esta información asociada a su ficha, esta información se agregará de forma automática. Y igual podemos cambiar los conceptos antes de aplicarlos, o simplemente pues eliminarlo dependiendo de nuestra operación, ¿vale? Entonces podemos ver que los campos propios nos permiten igual la aplicación de cada uno de estos impuestos, ¿vale? Una vez asociado, digamos, las distintas líneas, los distintos impuestos, podemos realizar algo que se llama una vista previa de registro. Esto nos va a permitir visualizar todos los movimientos internos que estaría realizando nuestra transacción una vez que se registra, ¿vale? Generando movimientos contables, generando mi cuenta por cobrar, generando movimientos de producto referente a la salida de mi inventario, movimientos de IVA, donde se estará visualizando los diferentes impuestos o retenciones aplicados, y donde también podemos reflejar el comportamiento que tiene nuestro impuestos o retenciones a través que nos indica su base imponible, el importe que genera, ¿sí? Incluyendo el porcentaje de aplicación, ¿vale? Quiere decir que nos permite igual ver el comportamiento del mismo. Dentro de los movimientos de contabilidad vamos a ver reflejados los distintos importes que se generan las cuentas contables de afectación, ¿vale? Así que directamente también podemos hacer esa revisión. Vamos a regresarnos un poco más. Una vez, digamos, hemos rellenado o indicar todas nuestras líneas, escogido las cantidades, productos, etcétera, pasaremos a algo que se llama registrar, ¿vale? Y directamente, una vez indiquemos registrar, nos va a indicar que se ha creado un nuevo documento en una de las empresas vinculadas. En este caso va a ser nuestra empresa México, ¿vale? Que hemos indicado este tipo de documento. Vamos a tomarnos nuestros últimos números, 958, ¿vale? Voy a indicarle aceptar. Esto me va a confirmar el registro de mi factura dentro de mi compañía en Colombia, que es la que acabo de realizar. Y vamos a indicarle que no lo vamos a abrir, sino vamos a tener en cuenta algo que se llaman los históricos, ¿vale? Una vez creemos algún documento, ya sea facturas de venta, notas débito, notas crédito, estas se van a almacenar dentro de un histórico. Histórico de factura, histórico de nota débito, histórico de nota crédito. En este caso podemos explorar el histórico de las facturas de venta, donde vamos a encontrar nuestra última factura creada, que fue la 958, guiándome con esos últimos números. Una vez yo, para hacer el timbrado electrónico, ¿vale? Vamos a contar con un campo que se llama e-factura, ¿sí? Una vez yo le dé clic a este botón, va a generar un XML, que es lo que extrae la información de Business Central y viaja hacia nuestro proveedor tecnológico, quien es el que está relacionado y vinculado con el ente fiscal en este caso de Colombia, en donde hace una serie de validaciones y nos da una respuesta inmediata del timbrado, ¿vale? Una vez indiquemos aceptar. Es decir, generamos un XML, viaja al proveedor, y una vez indiquemos aceptar, él nos dirá una respuesta de nuestro timbrado. ¿Qué podemos visualizar? Podemos visualizar el QFE y el QD una vez se realice la transacción. Y también podemos visualizar en caso de que nos dé un error de timbrado, pues nos visualizará a qué se debe pues el error, ¿vale? Aquí yo puedo ver mis distintos documentos emitidos. Digamos, una forma también de descargar y obtener ese PDF y XML
hacer a través también dentro del histórico. Veremos algunos campos que se llama descargar PDF y descargar el XML, generando pues el formato de descarga que elegimos. Entonces digamos que esta sería nuestra representación gráfica de la factura realizada, ¿vale? En caso del XML simplemente indicamos descargar y este pues nos dará una descarga en formato pues XML de nuestra factura, ¿vale? Entonces desde el Business Central tenemos acceso también a ese timbrado y tanto el PDF como el XML de el documento realizado. Vamos a explorar ahora nuestra compañía en México para ver cómo se visualiza la factura que acabamos de realizar en nuestra compañía Colombia. Recuerden que hicimos una factura de venta, entonces para México se recibirá como una factura de compra hacia nuestro proveedor. En este caso estaríamos explorando este lado de la factura de compra. Vamos a buscar el número de la factura. Aquí tenemos, mira, terminados en 958 y se asocia como el número de la factura de proveedor. Aquí tenemos el nombre de nuestra compañía, yo la identifiqué como Cronus Colombia y mire que simplemente se creó la factura. Nos queda a nosotros es revisar esa información, agregar unos que otras caracterización que queremos indicar, como son campos propios también de la localización mexicana, como lo es que el tipo de región fronteriza, que esto es más que todo son campos referentes al reporte DIOT, ¿vale? Y también nos permite indicar el tipo de operación. Esto más que todo son campos propios que pues nos va a permitir esa acción. Una vez asociemos toda esta información, podemos ver el contenido de las líneas que toma el mismo artículo. Miren que están las mismas cantidades que hicimos en las facturas en Colombia. Aquí ya se relaciona pues el resto de la información y podemos encontrar también esos campos propios de la localización México. En este caso podemos identificar los campos de impuestos y retenciones. Vale, también tenemos un campo con lista desplegable y ver los distintos conceptos o tasas de retenciones de ISR, retenciones de IVA, ¿sí? Algunos impuestos adicionales como lo es el IET o alguna retención local, ¿vale? Entonces también vamos a tener en cuenta que vamos a poder aplicar distintos impuestos y retenciones dentro de mi factura, ¿vale? Vamos a también que nos va a permitir detallar más que todo la información. Digamos, una vez hemos realizado esta navegación de nuestra factura de compra, podemos pasar directamente a nuestro registro o algo que se llama vista previa de registro, algo que ya hemos explorado, que es donde nos permite ver todos los movimientos que se realizan al momento de registrar mi transacción, ¿vale? En este caso vamos a pasar directamente a nuestro registro, vamos a indicarle que sí y directamente nos indica que se creó nuestra factura de compra como la 91, ¿vale? Una vez indiquemos que no, vamos a explorar y recordar que contaremos con los históricos. Para cada documento que realicemos, en este caso en México serían facturas y nota de crédito, tendremos un histórico de los mismos, ¿vale? En este caso vamos a tener en cuenta que podemos realizar igual otros tipos de documentos como lo mencioné, que son las notas de crédito. Estos vamos a dirigirlos hacia otro módulo, las notas de crédito, donde pues tenemos dos opciones de realizarla, una forma manual que es ingresando, indicando el nuevo y agregando toda la información necesaria, como lo es el nombre del cliente, indicar pues el documento que se relaciona y agregar todo el contenido de las líneas y hacer nuestra nota de crédito de forma manual. Pero también existe una que es una forma más automática.
y esto se hace a través de los históricos de nuestras facturas. Vale, vamos a tomarnos un ejemplo. Aquí tenemos la factura 160 desde nuestro histórico de facturas de venta, y vamos a tomar la opción de corregir y crear nota de crédito correctiva, lo que nos va a permitir directamente crear nuestra nota de crédito con toda la información. Vale, en este caso vamos a ver que ya nos asoció directamente a nuestro cliente, ya hemos asociado toda la información, que nos va a permitir incluso indicar el tipo de la factura, bueno, tipo del documento que fue relacionado, y pues veremos el campo para escoger igual el número del documento. Vale, aquí nos permite ver todos los documentos que han sido creados, y pues tendríamos que seleccionar. Vale, podemos ver que en México también tenemos campos propios de la localización en los apartados general de nuestro documento, como lo son el propósito del CFDI, que este se puede asociar dentro de la ficha de nuestro cliente con la relación del CFDI. Si estaremos realizando una exportación, pues también es una información que podemos ir relacionando, que es el código de exportación del CFDI. Vamos a contar también que podemos informar el contenido de nuestras líneas, desde pues agregando artículos o directamente una cuenta contable. Agregaríamos pues toda esta información pertinente, y podemos encontrar que también dentro de las mismas notas crédito podemos aplicar impuestos y retenciones. Vale, en este caso pueden ser retenciones de IVA, retención de IVA con su concepto del 10,67, puede ser retenciones de ISR con sus distintos conceptos, tarifas, y con un IVA general del 16% pues aplicable. Vale, digamos, una vez asociada toda la información que necesitamos, pues vamos a contar con el campo de registrar. Vale, una vez indiquemos registrar, pues esta se va a almacenar directamente dentro de un histórico de notas créditos registradas, y desde allí podemos hacer la relación de nuestro timbrado electrónico. Vale, vamos a tomar un ejemplo. Una vez hagamos este timbrado, vamos a encontrar el campo que se llama XY Invoice, y pues esto lo que hará es generar a un XML que extrae la información, ¿sí? Y viaja a nuestro proveedor tecnológico, quien nos dará una respuesta de nuestro timbrado, en donde pues se va a cubrir algunos campos, como lo son el número del PAT fiscal, el ID del documento, ¿vale? En donde pues nos dará, se complementará una vez realicemos el timbrado. Controlemos nuestros campos de descarga tanto del PDF como XML de forma automática, ¿vale? Aquí podemos visualizar nuestro comprobante de egreso para México, que son las notas crédito con pues toda su información necesaria, ¿vale? Vamos a regresarnos un poco más, y la descarga del XML. Podemos ver nuestro XML por las notas crédito, ¿vale? Una vez, digamos, explorada toda esta sesión de los distintos documentos que podemos generar, también podemos explorar el histórico de las facturas, donde también contaremos con la forma de nuestro timbrado. ¿Vale? Aquí tenemos el estado del documento que ha sido enviado, el PAT fiscal después de nuestro timbrado, la fecha y hora de la firma, decirles del timbrado, o en caso en que suceda algún error, pues nos va a notificar. En este caso podemos ver el ejemplo que el error de timbrado se debe a más que todo pues elección de la fecha. Entonces mira que de una u otra forma Business Central, con la mano de la localización, te indicará a qué se debe nuestro error de timbrado. Vale, vamos a explorar también directamente, ¿sí? México cuenta con las distintas formas de timbrar
y generar los distintos CFDI, ¿vale? Desde las facturas de venta, estaremos realizando los CFDI de ingreso y dependerá pues del tipo de CFDI que queremos realizar. Y podemos ver que se relaciona directamente la información de nuestro cliente. Y si queremos realizar unos CDI de comercio en exterior, pues tendremos unos campos en específico. En este caso tendremos el CIE de comercio en exterior y podemos informar y relacionar la información correspondiente, como lo es el Incoterm, como lo es el Petition, etcétera. Entonces, desde la localización, que te va a permitir generar los distintos CFDI, ¿vale? Vamos a continuar un poco más navegando de lo que es la localización México. Y aparte de la generación de los distintos documentos, también podemos realizar el complemento de pago, ¿vale? Este se realiza a través de los movimientos de clientes, que es donde se almacena toda la información. Pasarnos a los movimientos de cliente. Aquí directamente vamos a tener una sesión y pueden ver nuestro botón de timbrado, guión invoice, y también vamos a tener la información de los documentos emitidos, ¿vale? En este caso de los pagos. Entonces podemos ver aquí el PAT fiscal, podemos ver el ID del documento y simplemente estaríamos ejecutando el timbrado de la misma forma que hemos visto en los distintos documentos. A través de nuestro botón, genera un XML, viaja al proveedor tecnológico y nos da una respuesta de forma inmediata, ¿vale? Aquí vamos a hacer un pequeño filtro para que visualicen que los distintos pagos son los que se muestra la información del timbrado, ¿vale? Entonces también digamos que a través de la localización cubrimos esos complementos de pago. De ahí directamente desde la localización México, aparte de navegar y crear los distintos documentos, contamos con un menú principal que se llama LATAM LLB, en donde nos va a permitir ver parte de la configuración, pero también vamos a generar los distintos reportes que se tienen para la localización México. En este caso tenemos la generación de el reporte DIOT en dos formatos, un formato Excel y un formato TXT, que es lo que lo exige el ente fiscal, como lo es el SAT. Vamos a generar algunos de estos reportes para que puedan ver la forma de generarse. Una vez indiquemos, digamos, el reporte que queremos realizar, vamos a indicar nuestra fecha de inicio. En este caso yo voy a tomar un periodo muy amplio, ya que nos encontramos en un entorno de test, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Una vez indiquemos el formato de Excel, podemos incluir datos y diseños y él nos generará una descarga automática en nuestro reporte DIOT, ¿vale? Vamos a abrirlo y aquí podemos visualizar las distintas columnas que contiene el reporte DIOT con pues la información que se puede visualizar. Todo esto dependerá claramente de las transacciones que se tienen ejecutadas en el entorno, ¿vale? Vamos a generarlo ahora de forma distinta, que viene siendo a través de el formato TXT, ¿vale? Aquí tendríamos a tomar un amplio periodo y le indicamos pues aceptar. Una vez él generará nuestro reporte DIOT en el formato TXT, ¿vale? Que me estoy haciendo con la forma en la que se visualiza, ¿sí? Vamos a explorar también unos que otros reportes. Tendremos la forma de ejecutar la contabilidad electrónica, ¿vale? Esto también contará con una configuración y parametrización previa, que esta se realiza mediante las cuentas contables, en las que relacionamos las cuentas del catálogo SAT con las que tenemos dentro de Business Central. Listo, digamos que
pasamos dentro de esa configuración, vamos a tener algo que se llama tipo de exportación, en donde indicamos el tipo de contabilidad que queremos generar. En este caso puede ser el del balance, puede ser el de las cuentas contables, el de las transacciones o los auxiliares de cuenta o de transacción. Vamos a tomarnos un ejemplo, vamos a indicar el de cuenta contable, aquí estaríamos indicando los periodos, aquí yo voy a tomarme un periodo anterior donde se muestre mayor información, y una vez informemos podemos indicarle exportar y confirmamos una exportación, lo que nos va a permitir una descarga automática en formato comprimido. Vale, una vez abrimos nuestro formato, este pues nos va a visualizar la información de acuerdo a las cuentas contables que hayan sido configuradas, ¿vale? Para la generación de este reporte. Vamos a dar un ejemplo. Si yo quiero descargar el auxiliar de transacciones, vamos a dar un ejemplo. Aquí podríamos aceptar el número de orden y ejecutarlo en el periodo que querramos, ¿vale? En este caso sería exportar y exportar nuevamente, y mira que nos descargó nuestro reporte, ¿vale? Aquí tendríamos el auxiliar de la cuenta. Vamos a rezarnos un poco más, igual de la forma en la que se genera la contabilidad electrónica, ¿sí? Y con este orden de ideas y este principio general podemos descargar lo que viene siendo el reporte referente a las retenciones de ISR o de IVA realizado. Vamos a tener igual del IVA realizado y no realizado. Entonces tenemos esas distintas formas en las que podemos pues generar los reportes, ¿vale? En este caso siempre nos va a permitir realizar nuestros filtros de periodo, indicando alguna fecha o periodo en específico, y teniendo la forma de una vista previa de registros que nos va a permitir ver el informe dentro de Business Central, o pues la opción de enviar y tomar el formato tipo Excel, ¿vale? Esas son nuestras dos distintas formas de generar los distintos reportes, en este caso para la localización México. Regresándonos un poco más dentro de la localización Colombia, vamos a tener esos mismos principios en la creación y generación de los documentos, tanto su timbrado electrónico. Es decir, en este caso Colombia tiene algo que se llama nota débito, que es un desarrollo propio de la localización, y tiene su histórico donde nos va a permitir igual ver la información de las distintas notas créditos y la forma también de su timbrado. Contará con su botón de e-factura y los botones de descarga, ¿vale? Dentro de nuestro menú de LATAM LLB contaremos con los reportes de la localización Colombia. Entonces nos va a permitir generar nuestro reporte. Vamos a tomar el ejemplo el balance por tercero, un periodo amplio, ¿sí? Y tenemos la opción de vista previa, que se ejecute el reporte dentro de Business Central, ¿sí? Y la forma de ejecutarlo, aquí tenemos nuestro reporte, regresarnos un poco, y la segunda forma de ejecutar nuestro reporte sería a través de formato Excel. Vamos a tomar un periodo amplio, ¿vale? Y escogemos el formato Excel para que puedan ver que una vez él genere nuestro reporte, se genera de forma automática un archivo de formato Excel con nuestro reporte, ¿vale? Y tenemos nuestro balance por tercero con pues la información pertinente. Vamos a regresarnos un poco más y antes una vez que estemos realizando, digamos, estas transacciones entre compañías, como lo hemos venido haciendo, vamos a tener una compañía como casa matriz, en donde nos va a permitir consolidar la información financiera de nuestras distintas compañías. En este caso me estoy pasando a mi casa matriz, ¿vale? Acá
nuestra casa matriz. Entonces, una vez estemos en nuestra empresa consolidadora, o sea, a ingresar a ella, estaremos ejecutando algo que se llama consolidación de los estados, ¿sí? Tenemos nuestra empresa Cronus Latam, que es la que nos va a permitir esa consolidación a través de algo que se llama unidad de negocio, ¿vale? Donde podemos ver las distintas compañías que están vinculadas a través de la funcionalidad de Intercompany, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo, aquí tenemos empresa Colombia, Guatemala, México, El Salvador, ¿sí? Aquí podemos ver parte de lo que viene siendo su configuración, la moneda local, etcétera, ¿sí? Para hacer la consolidación vamos a tomarnos de ejemplo México, que es donde realizamos transacciones. Acá ejecutar una consolidación, podemos tomar un periodo en específico, es decir, indicar el rango o el periodo que queremos consolidar las distintas compañías. Una vez indiquemos aceptar, él pues nos va a confirmar y nos va a visualizar la forma de generar nuestro balance de comprobación. Y aquí indicamos igual nuestra fecha en la que queremos visualizar. Vamos a tomarnos un periodo amplio porque estamos en un entorno de test. ¿Vale? Vamos a tomarnos de enero 2025 hasta el mismo igual periodo que consolidamos, ¿vale? Una vez indiquemos el periodo, podemos agregarle o realizar o generar nuestro reporte en las distintas dos formas, ya sea vista previa o en formato Excel, ¿vale? Una vez tengamos esta vista previa, podemos tener nuestro balance de comprobación y sus distintas columnas, donde nos va a permitir el importe, el saldo del periodo, el importe incluido del saldo que estemos comparando. Entonces nos permite ver consolidación de las empresas Colombia, México y pues las distintas cuentas contables que se hicieron la vinculación entre ellas, ¿vale? Eso parte igual de una parametrización y configuración. Vemos que hemos llegado al final de nuestro flujo demostrativo. Recordemos que hicimos navegación de lo que es nuestro entorno LATAM, donde nos va a permitir manejar distintos países, ¿vale? También vimos campos propios de localizaciones o funcionalidades propias de localizaciones. En este caso exploramos México y Colombia y generamos los distintos reportes para cada localización. Entonces con esto finalizamos mi demostración para la localización LATAM. ¿Vale? Ahora doy paso a nuestro proveedor tecnológico GoSocket. Vamos a pasar a mostrarles el flujo primero para que tengamos gráficamente cómo es que funciona esto. Y posteriormente vamos a pasar a mostrar nuestro portal, nuestra plataforma, donde quedan almacenados estos documentos electrónicos, ¿cierto? Que vamos a ir emitiendo. Vamos a hacer la demo en función de Colombia también, dándole continuidad a lo que ya hemos visto. Aquí la idea es mostrarles y tener gráficamente cómo funciona nuestra integración, ¿cierto? Nuestra relación de partners con LLD y con Microsoft Dynamics, por supuesto. Lo que ya vimos previamente en este webinar es lo que constituye el punto 1 y el punto 2, la demo que nos mostró Juana bien en detalle, ¿cierto? Nos mostraba cómo se emitían los documentos, qué ocurre con eso, y ella emitió un documento que posteriormente vamos a ver también cómo quedó reflejado en nuestra plataforma. Y aquí es lo que acabamos de ver principalmente, ¿cierto? Donde se genera el XML, donde se validan algunas reglas y se controla la numeración. Entonces pasamos, ¿cierto? Este punto 1 y este punto 2, ¿cierto? Esta integración es cuando llega a nosotros, cuando llega a GoSocket. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recibimos el XML que se genera al momento de emitir el documento tributario en los países que tenemos operación, ¿cierto? Nosotros tenemos operación en los 15 países de Latinoamérica
donde se encuentra normado el servicio de facturación electrónica. Por lo tanto, estamos apegados a lo que la normativa de cada país nos pide. Para efectos de la demostración vamos a tomar como ejemplo Colombia, ¿cierto? Por lo tanto, todo está normado según la DIAN. En Chile por el Servicio de Impuestos Internos y así, ¿cierto? En los 15 países donde tenemos operación como GoSocket. Por lo tanto, recibimos ese XML, lo transformamos, antes de transformarlo, validamos que esté todo correctamente según la entidad tributaria y luego de eso lo transformamos, ¿cierto? Para poder firmarlo digitalmente. Al firmarlo digitalmente, nosotros internamente transmitimos el documento a la entidad fiscal, siguiendo con el ejemplo, ¿cierto? Es a la DIAN, pero a la entidad fiscal que corresponda en el país, y obtenemos una respuesta de validación, la cual puede ser positiva o negativa, ¿cierto? En algunos casos, y obtenemos esa respuesta. Y esa respuesta, tal como menciona aquí en los últimos puntos, es que recibimos la validación oficial del ente fiscal y devolvemos esa respuesta hacia LLB y hacia Microsoft Dynamics. Por lo tanto, nosotros operamos en este punto 3, interactuamos y estamos integrados directamente con las entidades tributarias de cada país y devolvemos esa respuesta. Como GoSocket contamos con una plataforma también que vamos a pasar a ver a continuación para que puedan ver de qué forma opera y de qué forma podrían tener también acceso a sus documentos con la normativa tributaria. Vamos a pasar a continuación, ¿cierto? Esta es la plataforma que guarda todos los documentos. Todos los documentos que se han emitido, ¿cierto? A nombre de su razón social, de su NIT, de su entidad, van a quedar registradas en nuestra plataforma. Es una plataforma multipaís, multicliente, por lo tanto podrían tener también toda su información dentro del mismo usuario que pueda entrar a esta plataforma. A continuación nos vamos a pasar acá, ¿cierto? Al ingresar hacer sesión, ¿cierto? El inicio de sesión puede ser con clave, con políticas de contraseña que ustedes mismos nos pueden pedir, pero también tenemos la opción para darle más seguridad al manejo de la información. El inicio de sesión también puede ser a través de Single Sign-On, en caso de que así lo requieran. Al ingresar a la plataforma nos encontramos con este dashboard central que nos muestra un resumen genérico de lo que está ocurriendo con esta razón social que estamos viendo en este momento. En este NIT de esta compañía, que en este caso estamos utilizando la de Signature South Consulting, que es GoSocket, ¿cierto?, en Colombia. En este panel izquierdo vemos que podemos entrar a los documentos emitidos. Nosotros estamos trabajando en un ambiente de pruebas, por lo tanto tengo ya precargadas algunas pestañas en virtud del tiempo. Y el panel que vamos a ver en cuanto a emitidos nos muestra por defecto todos los documentos que han sido emitidos el día de hoy. Sin embargo, podemos mostrar los últimos 7 días, el mes actual, el mes anterior, o bien elegir un rango de fechas de acuerdo a lo que se necesita. Al realizar esa búsqueda también puede ser por tipo de documento, por el estado en que este documento se encuentre, por el NIT del receptor al cual se le emitió este documento. Y esto también muestra todos los tipos de documentos, no solo las facturas, sino que todos los documentos que se hayan emitido, ¿cierto?, en este caso hoy o en el rango de fechas que se haya elegido previamente. Y podemos realizar la búsqueda. Vamos a mostrar lo que se ha emitido hoy en el ambiente de prueba, ¿cierto? Esto permite también poder marcar algunos documentos y tomar ciertas acciones, como por ejemplo obtener el estado o reenviar a la entidad tributaria, o bien podemos marcarlos todos de una vez y también tomar las mismas acciones, exportarlos en distintos formatos y también hacer movimientos internos, como por ejemplo a distintos centros logísticos que puedan utilizar cada una de sus compañías. Si recuerdan, cuando Juana nos mostró su demo, ¿cierto?, emitió un documento asociado a Colombia y que era de la empresa México. Este documento nosotros ya lo vemos reflejado aquí. Nosotros contamos aquí también con iconografía, donde el primer icono nos muestra si ese documento fue o no validado por la entidad tributaria.
En el caso del documento que se emitió en la demo anterior, ese documento fue rechazado y ya vamos a ver por qué. Sin embargo, aquí lo importante es que nos muestra que los documentos fueron validados o rechazados, o una tercera opción que muestra un icono en celeste que dice que el documento está siendo enviado a la entidad tributaria. Las reglas de distribución asociadas a ese documento, que es decir, que cuando ya está correctamente se distribuye con reglas previamente configuradas, ¿cierto?, a distintos correos que ustedes hayan ya cargado previamente. Y los acuses de recibo asociados a ese documento. Vamos a ver aquí también que podemos entrar en cada uno de estos documentos con sus principales características. Yo ya tengo previamente abierto acá el documento que nos emitió Juana anteriormente. Este documento llegó, si se fijan, esta es la representación gráfica, y contamos también con una sección de notas que nos muestra cada una de las acciones asociadas a este documento. Y aquí lo que nos indica es que este documento fue rechazado por la DIAN, ¿cierto?, porque el medio de pago que se informó en ese XML era inválido. Estamos obviamente haciendo una demo, por lo tanto ese dato que venía en el XML lo validamos, seguramente no estaba asociado a ese documento, por lo tanto la DIAN en ambiente de pruebas lo rechazó. Tenemos otro documento también precargado que este sí fue validado por la entidad tributaria, y si se fijan también cuenta con todas las notificaciones y con todo lo que tiene que ver con las validaciones fiscales. Aquí nos presenta un rechazo, pero está asociado a un servicio de recepción que tiene otro tema que ver, son validaciones comerciales. Por lo tanto, en cuanto a la entidad tributaria, este documento ya fue autorizado, ¿cierto?, y fue aprobado. Importante también, y para ir finalizando, mencionarles que cada documento en el que ustedes entren, ya sea que pueden tomar acciones desde el panel principal de emisión, pero también en cada documento ustedes van a tener la opción de descargarlo en distintos formatos, descargar los adjuntos que vengan asociados a ese documento también. Los acuses comerciales también los pueden modificar desde acá, ¿cierto?, uno a uno, o también, como mostramos previamente, hacerlo de manera masiva, redistribuirlo, enviarlo a alguien que no le llegó al receptor, por ejemplo, o el correo estaba mal cargado, también se puede redistribuir y enviar, ¿cierto?, o compartirlo también directamente desde acá. Contamos también con una aplicación de Security 360 que muestra a nivel de trazabilidad y a nivel de auditoría cada uno de los movimientos que se ha hecho con ese documento, quién lo hizo, el usuario y la acción que se ha realizado con ese documento. Con eso finalizaríamos nuestra presentación, nuestra demostración, ¿cierto?, como partner tecnológico de LLD.